El consumo de agua mineral aumenta cada año y hoy visitamos una de las 18 plantas embotelladoras que existen en nuestra región. Además, en la localidad soriana de Almazán, nos enseñan que existen las cartas, las catas y hasta los maridajes de agua. Entran en un baño de un detergente que está a 80 grados. Lo que más se consume, por ejemplo, en hostelería es el vidrio. Tiene más presencia. ¿Cuántos pozos tenéis? 3 pozos. ¿Y se está sacando agua constantemente? Sí, constantemente, para así de esa manera mantener las propiedades físico-químicas del agua. Las de 1,5 litros podemos llegar hasta 14.000 botellas hora. ¿Cómo se hace una cata de agua? Los expertos dicen que las catas de agua es muy importante hacerlas a primera hora de la mañana porque no tienen un sabor tan evidente como a lo mejor el vino o la cerveza y que son mucho más complicadas. O sea, en ayunas. Exacto, en ayunas. Se fundó en los años 30 para elaborar bebidas gaseosas, pero ahora la actividad fundamental de esta planta es embotellar el agua que da el manantial Montepinos en plena sierra de Almazán a casi 1000 metros de altitud. Con un nombre ligado a tierras sorianas para siempre, de aquí salen cada año 70 millones de litros de agua embotellada. Buenos días, Meritxell. Buenos días, María. Bienvenida a Montepinos. Muchísimas gracias. Una marca sin duda, bueno, pues ligada desde hace mucho tiempo a estas tierras sorianas. Sí, muy arraigada a Almazán, a Soria y a Castilla y León. ¿Cuánto hace que está esta planta aquí instalada en Almazán? Pues fíjate que el señor Dionisio Navalpotro, que es el nombre original de la empresa, Carbónicas Navalpotro, fundó la fábrica en el 1934. Y desde entonces, pues bueno, fabricando primero gaseosa. O sea, luego... en un principio, en origen, no se montó la planta para embotellar agua. No. Fue después, como en el 1974, que su hijo Pedro decidió ampliar la fábrica. En aquellas nuevas tierras había un manantial. O sea, lo descubrieron por casualidad. Exacto, y a partir de ahí pues empezó a embotellar el agua Montepinos. 70 millones de litros cada año. Exacto. No se agota el manantial. No. Estamos, bueno, es un acuífero. Agua y otros productos, muy ligados también a los orígenes de la empresa, se elaboran en esta planta. Exacto, fabricamos una gaseosa con un toque de limón. Todo con el sello Tierra de Sabor como marca de excelencia gastronómica de Castilla y León. Gracias a una fábrica muy polivalente podemos adaptarnos a crear nuevos productos y adaptar nuestra fabricación a nuevos refrescos y demás. De hecho, ya estamos trabajando en ello. Aguas con sabor, agua con gas, ¿hacia dónde se está moviendo un poco el sector? Sí, sobre todo a todo lo que es bebidas saludables. Sin calorías, sin azúcar, es nuestra apuesta más importante. Hola, Rommel. Buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Cómo podemos empezar a explicar cómo funciona esta planta? Bueno, nuestra planta está constituida por 4 líneas de envasado. Una de ellas es esta, que es la que se encarga de envasar el agua en botellas de cristal, tanto en envases retornables, que son estos que están envasados en las cajas de plástico, como envases no retornables que están envasados en cajas de cartón. Fundamentalmente vuelven, bueno, pues de la hostelería. Los envases llegan del cliente, llegan a esta máquina despaletizadora que se encarga de retirar las cajas del palé. En su composición, ¿ambos vidrios tienen alguna diferencia? No, son iguales. Se sacan con una máquina desencajadora para posteriormente ir a una máquina de lavado, que veremos ahora a continuación. ¿Cuántas botellas pueden retornar a esta planta? Son unas 7.000 botellas por hora, lo que tenemos estimado en 16 horas. ¿Cuántas veces se puede volver a reutilizar una botella? Se pueden reutilizar unas 10 veces, pero intentamos coger los envases más viejos y ponerlos a no retornable. ¿Cómo es el proceso de lavado? Bueno, las botellas entran a la lavadora, entran en un baño de un detergente que está a 80 grados, va pasando por sucesivos baños y después por unos aclarados. ¿Cuánto dura el proceso de lavado? Pues media hora. Es muy importante la temperatura, ¿no? Sí, muy importante, claro, así matas todo tipo de gérmenes y cualquier contaminante que haya en la botella. Se elimina hasta la etiqueta, ¿no? Se retira la etiqueta también en la máquina que la expulsa. Comentábamos que el vidrio fue el envase original de
claro, antiguamente no se envasaba en plástico. Lo que más se consume, por ejemplo, en hostelería es el vidrio, tiene más presencia. Y ahora casi todas las botellas son azules. ¿Por qué? Si lees la etiqueta, puedes ver que dice protéjase de la luz. Entonces, claro, ayuda a proteger el agua de la luz ¿Se solar. puede llegar a deteriorar? Sí, claro, expuesta mucho tiempo a la luz solar, se deteriora el agua. Rommel, ¿cómo llega el agua a la planta? Bueno, el agua se extrae de unos pozos que tenemos en nuestra propiedad, posteriormente son bombeados hasta unos sistemas de filtración que tenemos aquí detrás, para después continuar hacia las máquinas de llenado. Porque el manantial en toda su extensión es subterráneo. Un pozo de unos 200 metros de profundidad, ¿Cuántos pozos tenéis? 3 pozos. ¿Y se está sacando agua constantemente? Sí, constantemente, para así de esa manera mantener las propiedades físico-químicas del agua. ¿Y el filtrado en qué consiste? Bueno, son unos cartuchos que parecen de papel, que bueno, le llaman membrana, con unos poros muy finos, de 0,45 micras, el más estrecho, que impide que pase cualquier microbio al producto final. Aún así me comentabas que bueno, el agua es absolutamente pura, incluso se podría llegar a beber directamente del manantial. Con toda confianza. Un manantial además, bueno, con mucha historia, ¿no? Los vecinos del pueblo venían a coger el agua para ellos beber, claro, y ya se dieron cuenta que el agua era un agua de calidad. Simplemente se filtra y se embotella el agua. Exactamente, por eso se llama agua mineral natural. ¿Esto qué es, Rommel? Le llamamos aquí preforma. Bueno, primero que nada estamos en el área de envasado de garrafas de 5 litros. Ya plástico. Sí, plástico, que esto es PET, que es un tipo de plástico. Las botellas se fabrican a partir de esta preforma, que se introducen en esta máquina de soplado, se le da calor, se estira y se sopla con aire a alta presión y coge la forma del molde para ya terminar la botella de 5 litros. ¿Qué cantidad de agua embotelláis en plástico y qué cantidad de agua embotelláis en vidrio? Va en función del mercado, claro, en función de si hay más turismo, hay menos turismo. El vidrio lo encontramos casi exclusivamente en la hostelería, ¿no? Sí, claro, es más habitual tener una botella de plástico en casa que no una botella de vidrio, porque claro, es un envase un poco más pesado y más incómodo. Por esa razón es por la que llegó el plástico a las plantas envasadoras de Claro, agua, mayor ¿no? comodidad para los clientes. ¿Desde cuándo, más o menos? ¿Tú estabas ya por aquí? Sí, bueno, desde el año 94 por ahí ya se empezó a envasar en plástico. ¿Y cuántos tamaños diferentes de botellas de plástico hacéis? Aquí tenemos varios tamaños, tenemos botellas de 5 litros, botellas de 1,5 litros, botellas de 2 litros, botellas de tercio, de medio. Aquí también en estas otras máquinas fabricamos las botellas de agua con gas, tanto del 1,25 litro como de medio litro. ¿A qué velocidad funcionan estas líneas? Estas de aquí son a 1.300 botellas por hora. Las de 1,5 litros podemos llegar hasta 14.000 botellas hora. ¿Podemos pensar que se conserva mejor el agua en un tipo de producto u otro? No. Además de las aguas naturales, pues embotellamos también aguas con gas, gaseosa y fuenpinos de limón. ¿Cómo se elaboran estos productos? Bueno, pues es la misma agua nuestra, el agua mineral natural de Montepinos, pero con gas carbónico añadido. Hay una maquinaria que se encarga de hacer ese proceso y después enviarlo a la llenadora. ¿En qué proporción suele llevar gas, el agua con gas? Más o menos 3,5 gramos. Hay otros productos que en función de los clientes también se le añade distintas cantidades de CO2. La gaseosa lleva unos 4 gramos, el refresco lleva menos. Hay una creencia de que bueno, consumir agua con gas en exceso puede no ser beneficioso, pero sin embargo, por ejemplo, es un agua que se consume mucho en otros países. Esa creencia es totalmente falsa porque está ya demostrado que no sube la tensión arterial como se cree.
¿Sabes, María, que ya hay sumillers especializados en temas de aguas y catas y demás? Bueno, además es que cada vez hay más cartas de aguas en los restaurantes. Exacto, incluso ya empiezan a aparecer en algunos restaurantes propuestas de maridajes con según qué platos, con el agua que más se adapta pues a los sabores y demás. ¿Cómo se hace una cata de agua? Los expertos dicen que las catas de agua es muy importante hacerlas a primera hora de la mañana porque no tienen un sabor tan evidente como a lo mejor el vino o la cerveza y que son mucho más complicadas. O sea, en ayunas. Exacto, en ayunas, para potenciar aquellos matices tan peculiares que tiene el agua. Otra de las condiciones es que es la temperatura. El agua tiene que estar pues de 20 a 22 grados centígrados. O sea, muy fría no. Tampoco. Y luego también hay una condición de la humedad, tiene que estar entre el 60 y el 80%. ¿El ambiente? Exacto. O sea, más bien seco. Exacto, porque bueno, todos estos factores pueden influenciar en algo tan preciso como una cata de agua. Empezamos por el agua Montepinos y preferentemente la cata se tiene que hacer en copa. Vale. Las catas de agua tienen 3 niveles. El primero es un análisis visual. ¿Vale? Cogemos la copa, vemos la pureza, la transparencia, es un agua mineral con un grado de filtración muy alto. Bueno, para esto tiene que estar bien limpia la copa, ¿eh? También, si no aquí ahora mismo es evidente absolutamente todo. Esta, dijéramos, sería la primera fase, que es la visual. Luego hay la fase olfativa. ¿Se supone que el agua tiene que oler a algo? No, un agua mineral en buen estado, sin ningún componente férrico y demás, no tiene que tener evidencia de ningún olor. Todo lo contrario a cualquier cata de otro producto. Exacto, en la que la fase olfativa es súper importante. O sea, aquí no buscamos nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y la última es la, bueno, pues ya la gustativa, en la que es muy importante que el primer sorbo lo tienes que mantener en el paladar aproximadamente unos 5 segundos para ver si el sabor inicial cambia después de mantenerlo. Venga, pues yo me dispongo a ello y mientras me cuentas, bueno, qué aspectos, qué características en cuanto a su composición podemos destacar de este agua. De acuerdo. Verás que es un agua de un paladar muy suave y con unos matices, bueno, prácticamente muy finos porque es un agua muy filtrada. O sea que, ¿sabes, María, aquello que nos explicaron en el colegio de que el agua es inodora, insípida, incolora? No es del todo cierto, no todas las aguas son iguales. José Ángel, ¿a dónde llega actualmente el agua Montepinos? Hombre, principalmente el agua mineral Montepinos llega al mercado nacional en un volumen importante, estamos hablando del 90 y tantos % de las ventas. Pero también va destinado a mercados como el europeo, entre ellos obviamente Francia por la cercanía, Bélgica. ¿Algún país lejano? Lejanos, pues va también orientado al mercado asiático, entre ellos a China. Sabemos los problemas de agua que tienen y lo que se va buscando. ¿O porque tienen poco agua? Por la calidad. Y al final lo que buscan es un producto de calidad. ¿Se puede destacar alguna particularidad, bueno, pues del mercado exterior, a diferencia del mercado nacional? Hombre, por ejemplo, en el mercado europeo gusta más el agua mineral con gas. Además, si vas, por ejemplo, a Alemania, tú cuando pides un agua mineral te van a poner gasificada. Si quieres el agua mineral natural, la tienes que pedir. ¿Hay mucha diferencia de consumo según la estación del año? O bueno, podemos pensar que consumimos el mismo agua cada día. No, que va, ni mucho menos. Al final, la temperatura, el sol, el clima, España, el sector servicios, el turismo. ¿Cuánto más se consume en verano? Se puede incrementar 2-3 veces el consumo. Bueno, como cada vez duran más los veranos, estaréis muy contentos. Hombre, en ese sentido que sea así, pero contentos todos, ¿no? Porque al final el clima esto es alegría para todos, ¿no? Efectivamente.